ministro del Interior, Daniel Urresti, ratificó que no renunciará al cargo tras ser involucrado en el asesinato del periodista Hugo Bustillo. Señaló que no existen pruebas en su contra. Oleajes anómalos se registran en todo el litoral peruano. En la Costa Verde, la pista ha sido inundada, mientras que en Cañete se cerró el puerto Tambo de Mora. La Comisión López Meneses cursó un oficio a la presidencia del Consejo de Ministros para entrevistar al presidente Ollanta Humala por el irregular resguardo policial al ex asesor montesinista. Negaron una interpelación. Alejandro Toledo anunció que retornará al país dentro de un mes y medio para iniciar una gira y fortalecer Perú posible. El expresidente participó esta mañana en la condecoración al politólogo Francis Fukuyama en el Congreso. Esta mañana, 12 pasajeros resultaron heridos tras el vuelco de una cúster en San Borja. Víctimas acusaron al chofer de ir a excesiva velocidad. Nos trasladamos en estos momentos a las 12:04 del día. En vivo a la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la República. Nos enlazamos con nuestro compañero Igor Malca. Hola Igor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, aquí la Comisión Permanente está sesionando por segundo día consecutivo. Están viendo el tema continuando el tema del paquete de medidas económicas enviado por el Ejecutivo para su aprobación. Hay que recordar que para eso la Comisión Permanente pidió facultades para legislar sobre este asunto, pero hace instantes nada más acaba de terminar la presentación de Walter Albán, el exministro del Interior, ante la Comisión Óscar López Meneses, que como siempre pues sesiona de forma reservada. Alcanzamos poco antes que se vaya pues a recoger algunas de sus declaraciones sobre lo que ha sido su presentación. Poco ha querido revelar Walter Albán, pero también le hemos preguntado por el tema de Daniel Urresti. Vamos a escuchar, si te parece, Pamela, a Walter Albán. Voy a pronunciar porque acabo de enterarme de los hechos, creo que todavía se conoce muy poco, esperemos que eso él mismo, como ya comenzó a hacerlo ayer, lo pueda aclarar, ¿no? ¿Cómo le fue la comisión? Bien, pero como dije antes, es poco lo que yo podía aportar porque se trata de hechos previos a mi asunción del cargo como ministro de Estado. No puedo entrar a detalles porque es una sesión reservada y tengo que guardar reservas sobre lo que ahí se ha discutido. ¿Va a volver a ser citado de repente en algún momento? No depende de mí, eso lo tendrá que evaluar la propia comisión, pero dudo que haya base o razón suficiente para una nueva citación. ¿Pero ha dejado usted constancia de que, bueno, que no era necesario, según nos dijo usted en la mañana, ya que usted ha dejado el cargo? No, lo que yo he sostenido es que no podía pensar que estaba en posibilidad de aportar elementos nuevos a la investigación porque se trata de hechos previos y de hechos que han sido ya canalizados a través de diferentes instancias que investigan, pero con autonomía, con independencia respecto a la autoridad del ministro del Interior. En consecuencia, yo me he ido informando como se ha venido haciendo a través de los medios y en conversaciones coloquiales, pero no podía interferir en investigaciones. Entonces esto ciertamente limita mi capacidad de conocimiento de elementos que puedan ser útiles para realmente llegar al fondo de los hechos. El señor Urresti mantiene su posición respecto al juicio que tiene y bueno, y su inocencia. Yo he dicho que no voy a pronunciarme sobre eso, sería poco elegante hacerlo de mi parte, y yo creo que es un tema que ha saltado muy recientemente y recién estamos conociendo un poco primero cuáles son los cargos y también él ha dado algunos descargos que me parece que son entendibles. ¿Usted conocía este antecedente? No, esto lo he sabido recién anoche cuando se difundió la nota, ¿no? Pero 25 años después se le puede acusar así a una persona. Por eso digo, prefiero no opinar porque creo que no me corresponde. Hay otras personas que lo van a poder hacer con mucha mayor autoridad. Ok, muchas gracias. Gracias, señor Albán. Muy bien, Pamela, declaraciones entonces del ex titular del Ministerio del Interior respecto a los casos y por supuesto a su presentación ante la Comisión López Meneses, que continúa sesionando. Aquí también sigue la
el desarrollo de la sesión de la comisión permanente, que está viendo pues todos estos proyectos enviados por el Ejecutivo, todo lo que contiene el paquete económico. El punto del momento es el que propone establecer medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Quien toma la palabra es Luis Galarreta, bueno, que ha terminado ya su presentación y va a continuar el debate con Teófilo Gamarra. Vamos a escuchar. En realidad creo que hemos asistido sobre todo a un mensaje más político que de aportes, porque en realidad si tenemos nosotros en cuenta que la administración tributaria sí ha hecho reformas bastante sustanciales con la ley de fortalecimiento en administración tributaria que hemos dado anteriormente. Actualmente la presión tributaria llega a más del 16%, se ha incrementado la base tributaria y adicionalmente se está incrementando la recaudación diversificando los distintos impuestos, es decir, no solamente teniendo en consideración la recaudación proveniente de los metales, porque todos sabemos que a nivel internacional los metales como el cobre, el oro, ha caído y definitivamente la recaudación en función a estos metales no es la misma y al no ser la misma, definitivamente la recaudación también cae. Entonces, con relación a esto, lo que se ha hecho es aumentar la presión tributaria, aumentar la base tributaria, generar también la diversificación en cuanto a la recaudación. Congresista Verónica Mendoza. Presidente, ya le había cedido la segunda interrupción al congresista Galarreta. Congresista Galarreta. Muchas gracias, congresista Verónica. Le voy a volver a repetir lo que le dije hace 2 años al congresista Gamarra a través suyo, presidente. La presión tributaria, congresista Gamarra, a través de la mesa, es un promedio. Son las 12:10. Bien, Igor, entonces nosotros regresamos contigo para ampliar la información desde el Congreso de la República y nos vamos, perdón, en vivo y están viendo en ventanas lo que ocurre en Chorrillos, el oleaje anómalo que ha provocado que el mar, las olas lleguen hasta la Costa Verde, hasta la pista misma. Esto se registró desde muy temprano, además, en todo el litoral. Pero, ¿qué está ocurriendo en la Costa Verde? Eso le interesa a usted saber si es que piensa circular por ahí. Porque, como ya nos dijo Lía más temprano en el programa de Pilar Higashi, la Costa Verde ha sido cerrada, obviamente, por medidas de seguridad. Lía, ¿cómo estás? Así es, Pamela, estamos aquí, seguimos en la Costa Verde, ahora desde el muelle de Chorrillos. Aquí la situación se ha tranquilizado un poco, sin embargo los pescadores están remolcando las embarcaciones que habían quedado bastante movidas por el mar, algunas incluso muy alejadas de su punto, y están remolcando las embarcaciones hacia la costa. El tránsito en la Costa Verde, por otro lado, se ha restablecido lentamente. De todas maneras, la pista está mojada y las autoridades recomiendan no exceder los límites de velocidad e incluso transitar por debajo de los límites ya establecidos para la Costa Verde. Lía, entonces se ha reabierto el tránsito en la Costa Verde porque más temprano escuchaba que por medidas de seguridad se había restringido. ¿Qué porción se ha abierto o ya está completamente abierta la circulación? Correcto, nosotros estuvimos en la zona de Miraflores, el tránsito se interrumpió aproximadamente de las 10:30 de la mañana hasta las 11:30, como 1 hora para poder realizar los trabajos. Claro. Y ya está abierto el tramo desde Miraflores hasta Chorrillos. Nosotros nos hemos podido movilizar hasta aquí y aquí la situación de los pescadores básicamente es tratar de limpiar el agua que ha llegado casi hasta la pista de la Costa Verde ahí. Y bueno, remolcar las embarcaciones, ¿verdad? Claro. Que estaban bastante zarandeadas por el mar. Obvio, ¿no? Además la posibilidad de que entre ellas choquen debido al oleaje. El mar, las condiciones del mar, Lía, ¿cómo están? Ahora ya está más tranquilo porque el oleaje, entendemos, se produjo de madrugada, en el transcurso de la noche en la madrugada. Correcto, ha ocurrido de madrugada, pero también por la mañana. Aquí los pescadores han sido los principales testigos del movimiento del mar. Señor, usted, por ejemplo, ¿cómo ha visto el movimiento del mar esta mañana? Está muy fuerte el oleaje y con la llena ha sobrepasado acá. ¿Hace cuánto que no veía un oleaje de esta magnitud? Ya hace años ya. No ¿Ha causado temor? Sí, ha causado bastante. Hay varias embarcaciones varadas, por ejemplo, allá tiene un bolichito. Allá también tiene como 3, 4 embarcaciones varadas. Correcto, y aquí esto es lo que queda del agua. Del mar que ha venido hacia... O sea que si no es por ese maleconcito,
hubiese inundado toda la playa. Correcto. ¿Ustedes van a seguir trabajando normalmente? Sí, tenemos que continuar trabajando y vamos a ver pues. La población, a pesar del temor generado por la salida del mar, muchos siguen trabajando o en esta zona, incluso algunas personas que por curiosidad se han acercado, lo cual no es recomendable. Las autoridades han pedido que por favor se evacúe la zona, sin embargo hay personas que continúan por aquí. Señor, ¿usted trabaja aquí o ha venido para observar el mar? No, soy pescador, estoy de las 3 de la mañana acá ayudando a mis compañeros caídos de vacaciones, pero ahorita ya prácticamente me he cambiado porque ya estoy cansado ya. ¿Desde las 3 de la mañana el mar ya estaba embravecido? Ya estaba embravecido, inclusive en la lancha de un compañero que le hice la lumpa también ya se había varado ya. Correcto. El mar a esta hora, Pamela, como podemos observar, ha bajado un poco en su intensidad las olas, pero la preocupación aún se mantiene y las autoridades nos han indicado que por favor la población trate de no estar en la zona costera, que traten de alejarse de la costa mientras se normaliza la actividad del mar. Muy atinada tu recomendación, Lía. Gracias por el amplio despacho. Es cierto, al mar con respeto. Si hay un oleaje anormal, lo último que debería hacer el curioso es acercarse a ver qué es lo que está pasando. Infórmese a través de nosotros, que los vamos a tener permanentemente informados reportando esto. Además, no solamente desde la Costa Verde, sino lo que está ocurriendo a lo largo del litoral y consultar además con los especialistas sobre cuánto tiempo se va a prolongar este fenómeno, porque entiendo que va a ocurrir oleajes anómalos en lo que viene del fin de semana. Vamos a cambiar de tema, son las 12:14 del día. El ministro del Interior, Daniel Urresti, ratificó esta mañana que no renunciará al cargo tras ser involucrado en el asesinato del periodista Hugo Bustíos. En declaraciones a la prensa señaló que no existen pruebas en su contra y las acusaciones son solo dichos. Sostuvo que su nombre nunca fue vinculado en este caso durante casi 20 años. Urresti señaló que permanecerá en el cargo porque tiene un compromiso con el país de luchar contra la delincuencia y destacó que en los primeros días de su gestión ha logrado avances importantes. El ministro del Interior brindó estas declaraciones tras participar junto al ministro de Justicia, Daniel Figalo, en la ceremonia de graduación de 482 aspirantes del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios. No voy a renunciar. ¿Sabes por qué? Porque cuando me ofrecieron este cargo, yo le dije al presidente cuál era el tema que me preocupaba, porque esto es un cargo político. El señor presidente se ha tomado 2 días con toda la documentación que le he hecho ver por los asesores, por los abogados jurídicos, y después de eso me ha llamado y me ha dicho que está él convencido de que esto está jalado a los pelos y no puede progresar. Por eso. ¿Y por qué ha aceptado? Porque tengo la plena seguridad y convicción que sí puedo hacerlo bien. Tengo claramente en mi mente y en escrito ya qué es lo que debemos hacer en el corto, mediano y largo plazo. Y estoy totalmente seguro de que podemos derrotar la delincuencia. Que mi estilo es diferente, que porque estoy ahí, no me interesa, es lo que funciona, es lo que funciona. Hemos logrado en una semana sacar a la policía a las calles, hemos logrado que la policía recobre bríos, recobre esperanza y quiera trabajar. En una semana tenemos resultados realmente espectaculares. Abilio Arroyo, periodista, colega de Hugo Bustíos y testigo en el caso de su asesinato, dio ayer por la noche en el programa Buenas Noches de nuestro compañero Augusto Álvarez Rodríguez detalles de cómo es que el ministro del Interior, Daniel Urresti, fue sindicado por uno de los asesinos confesos. Yo acudo al penal y allí recibo la información de que el actual ministro del Interior, ¿no? Sí. Era uno de los autores directos del asesinato del periodista Bustíos. ¿Por qué esta persona cayó durante tanto tiempo y de repente un día decidió señalar que Urresti había participado? ¿Por qué lo... Efectivamente, cuando yo hablo con Víctor Lavera Hernández, mi primera pregunta fue precisamente esa. Le dije por qué había ocultado esta verdad ante un tribunal. ¿Por qué? ¿Y qué te dijo? Sus palabras textuales de él fue de que por un mal espíritu de cuerpo, a él le habían ofrecido que de ese proceso iba a salir bien librado y que nunca iba a ser sentenciado. Al verse involucrado y ser sentenciado y tener 15 años de privacidad de libertad, es que él
acude a mi persona para finalmente hablar la verdad y dar la identidad de otros militares que habían participado en la emboscada. Vamos a ampliar este tema. Esta tarde me acompañan aquí en los estudios de Más que Noticias Margarita Patiño, viuda de Bustíos, y el doctor Miguel Huertas, que es director general de la Comisión de Derechos Humanos, Comiset. Señores, Margarita, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Primero, Margarita, quisiera saber cuáles son tus impresiones sobre las declaraciones que ha hecho el ministro del Interior. Me deja, la verdad, bastante anonada, porque él habiendo dicho, como dice ante el presidente Humala, yo no sé por qué el presidente Humala lo acogió como ministro del Interior, siendo una tarea tan importante. A mi criterio, creo yo que las personas que tengan un tipo en proceso de esta naturaleza deben de estar siempre al costado de todo esto, porque significan la representación de nuestra patria, defienden nuestros derechos. Además, como bien has dicho, doctor Huertas, este es un delito de lesa humanidad, es un delito que no prescribe. Lo que el ministro dice, ya han pasado 20 años y en estos 20 años nunca se mencionó mi nombre hasta recién en el 2007, que como hemos escuchado al colega de su fallecido esposo, Adilio, hubo como un mal entendido espíritu de cuerpo y no dijo nada hasta que se vio pues con la soga al cuello y dijo, solo no me voy, y ahora sí hablo y digo las cosas como son. Pero estos delitos no prescriben, ¿no? Sí, creo que es muy importante señalar a la ciudadanía de que la calificación de estos hechos como crimen de lesa humanidad no lo hacemos solo nosotros. Esta es una calificación que surge del auto pertorio, es decir, el juez que estuvo a cargo de la investigación en este proceso penal señaló que el asesinato del periodista Hugo Bustíos y la tentativa de asesinato del señor Rojas Arce calificaban, además del tipo penal correspondiente, la condición de crimen de lesa humanidad. Es decir, es el juez el que ha establecido, de acuerdo a los elementos de prueba, para determinar, abrir el proceso penal, calificando estos hechos como lesa humanidad. Y es así que se ha desarrollado todo el proceso judicial. Ahora, ¿por qué ha tomado tanto tiempo? Es que no debemos olvidar que estamos ante un segundo proceso. Hubo un primer proceso en el cual 2 personas fueron condenadas, militares, en la cual en sentencia confirmada por la Corte Suprema se estableció efectivamente que se había producido el asesinato, que fueron lamentablemente militares los que estuvieron implicados en estos hechos. De las pruebas que se actuaron en ese primer proceso, es el Poder Judicial el que dispuso que se continúe con las investigaciones porque se había identificado que habían otros miembros del ejército que estaban involucrados en estos hechos. Y entre esos otros miembros está el señor Daniel Urresti. Margarita, ¿desde cuándo tienen ya la certeza de que Daniel Urresti estaría involucrado en el asunto? ¿Cuándo empiezan a recibir información de que esta patrulla que sale en busca de tu esposo y de su colega, de Abilio, estaba conformada por el hoy ministro? Después de la sentencia, de la primera sentencia que hubo a las 2 personas, ¿no? Ellos, como lo dice Abilio, él va a visitarlo, entonces él le dice, pues, ¿no? Lo que acabamos de oír. Al señor, él va a buscar a Amador Vidal Sanbento. No, que ya, una vez que ya fue condenado y la condena fue ratificada en la Suprema. Así es. Habla con él y le manifiesta sobre el señor Urresti, ¿no? Que él solo no había participado. Y es cierto, porque son 4 los que yo vi salir del ejército, señorita Pamela. Son 4. Pero uno de los testigos reconoce, o sea, los testigos reconoce a uno que era Ojos de Gato. Entonces, cuando yo fui a pedir que por favor me diesen la relación de las personas que habían hecho la patrulla, nunca me la dieron. Entonces, ¿qué nos quedaba? Averiguar después de mucho tiempo y saber quién era Ojos de Gato, quién era Laver Hernández, ¿no? Claro. Entonces, recién ahí es donde empecemos de que esto ha sido una lucha titánica desde hace 19 años antes de la sentencia. En un primer tiempo lo dieron como cosa cerrada, ¿no? Porque había sido, según ellos, sentenciado ante un fuero militar, sin haber participado yo, sin haber participado nadie de la familia que era Hugo.
Entonces, apoyados con Comiset, apoyada porque yo tuve que buscar ayuda a Comiset, porque no había un abogado que me aceptara seguir el caso. No, decían, ¿por qué? Por temor. Estábamos en qué épocas en aquel entonces, señorita Pamela, donde había mucho temor, porque las opresiones eran bastante fuertes, bien radicales. Claro, ahora, en el proceso en el fuero castrense, ¿se les condenó? No, no. No, o sea, ¿cuál fue la resolución a nivel del fuero militar? Es cierto que hubo inicialmente un proceso en fuero militar que se sobreseyó la causa por efectos de las leyes de amnistía, pero ya en el primer proceso, el Poder Judicial señaló claramente que en graves violaciones de derechos humanos no pueden ser juzgados por tribunales militares. Claro. Entonces, todo ese primer proceso se señaló como nulo. Ya. Es decir, incluso los procesados que fueron luego condenados interpusieron excepciones de naturaleza de cosa juzgada. Y el tribunal señaló que era inaplicable porque ese primer proceso en fuero militar era inviable por la naturaleza de estos crímenes. O sea, no se realizó, finalmente el proceso no concluyó en el fuero militar. Por efecto de la ley de amnistía. Ah, excelente. Bien, entonces, todo nace a propósito de que efectivamente la Vera Hernández, me imagino que dijo, sí, efectivamente envié una patrulla, él se allana y confiesa que envió una patrulla. ¿Cómo llegan a la información de que efectivamente sale una patrulla detrás de estos dos periodistas que estaban investigando el asesinato de estos dos campesinos? Hay varios testigos que ya en el primer proceso fue actuado, testigos incluso presenciales, que revelaron, incluso la señora Patillo también lo señaló, la salida de esta patrulla del ejército. Entonces, eso ya había quedado claramente establecido dentro del primer proceso. Y la responsabilidad del señor Lavera Hernández y del señor Amador Vidal Sanbento, ¿no? Entonces eso ya había quedado claramente establecido. Lo que faltaba era identificar quiénes integraban la patrulla. Exactamente. Entonces, como faltaba identificar esos responsables, se remitió los actuados a la Fiscalía para iniciar una segunda investigación. Y en la segunda investigación, que inicia ya el año 2008, cuando se llevan a cabo ya las nuevas diligencias, es que el señor Vidal Sanbento, que ya se ha revelado, es uno de los que revela claramente que quienes integraban esa patrulla, que fue la que lamentablemente llevó a cabo este execrable hecho, ¿no? Y uno de los miembros de esa patrulla era el señor Daniel Urresti. En su declaración instructiva, porque entiendo que en agosto del año pasado el hoy ministro fue a dar su declaración, ¿confirma que efectivamente formó parte de esta patrulla o dice que no? No, él lo que sí reconoce es que era el jefe de servicio de inteligencia de la base, pero niega en todo momento haber integrado esa patrulla. Margarita, tú querías comentar algo, creo, sobre esto. ¿Tienes qué referencias tienes tú de que efectivamente, y eso debe estar seguramente también en el expediente para que finalmente el fiscal haya decidido denunciarlo, ¿no es cierto? Pero si nos puedes tú detallar el tema. Hay testigos, además del señor Amador Vidal Sanbento, que señalan al hoy ministro como miembro de esta patrulla. Claro, porque a los testigos luego en el juzgado reconocen también a Johnny Zapata, que también Vidal Sanbento lo menciona. Y en Guanta, Johnny Zapata era reconocido como el carnicero para todos, ¿no? Un asesino así completamente despiadado. Es así por la forma de actuar, de golpear a los ronderos campesinos, de insultarlos, vejarlos y todo lo demás. Entonces yo vi salir a 4, señorita Pamela. Se juzgó a uno del grupo y el otro que era el comandante en aquel entonces, que posiblemente él dio la orden, ¿no? ¿Y dónde está el resto? Es ahí donde Vidal Sanbento dice que no ha estado solo, ha estado Acuña, ha estado el Centurión y ha estado Urresti, falta un cuarto. Que todavía no está identificado. No está identificado, falta un cuarto. Ahora, no solamente el juez determina que presuntamente el señor, y esto se demostrará en el juicio oral, que presuntamente habría participado en el asesinato, sino que dispone una serie de requisitos que tiene que cumplir en lo que dura el proceso, porque es un mandato de comparecencia restringida. Entonces tenemos a un ministro que todos los meses tiene que ir al juzgado a firmar, ¿no es cierto?, a informarse sobre sus actividades, no viajar sin autorización del juzgado,
digamos, para una figura política de la envergadura del ministro del Interior, encargado de velar por la seguridad de todos los peruanos, yo digo, ¿cómo? No, ¿es incompatible? Y usted es abogado y nos puede ayudar. ¿Es incompatible o no con el rol político que tiene? Efectivamente, nosotros hemos señalado que éticamente el señor ministro tiene que renunciar. No hay forma que justifique su presencia en estos momentos en el gabinete, tomando en cuenta además que estamos hablando no de cualquier proceso judicial. Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad de acuerdo a lo que ha establecido el propio Poder Judicial. No lo decimos nosotros, lo dice el Poder Judicial. Y por lo tanto, en esas condiciones, y además, es la muerte de un periodista. Exactamente. O sea, no olvidemos eso también. Claro. Entonces, en esas condiciones, no hay forma que él siga cumpliendo este rol, porque el ministro del Interior es el que vela por la seguridad de todos los peruanos. Ahora, lo que me llama la atención es que el ministro ha declarado que él no está yendo a firmar, que no va a ir a firmar y que él ha viajado. Aún cuando hay esta orden judicial, que él va a seguir viajando y que ha viajado y que estos requisitos no los cumple. Nosotros Entonces, evaluaremos las acciones legales correspondientes porque claramente el auto apertorio señala que si se incumple la regla de conducta se puede revocar esta medida, ¿no? O sea, ¿cuándo van a presentar este? Vamos a evaluarlo de acuerdo a la información que podamos recabar porque nosotros. Lo que me llama la atención, y a mí no me anima y no me motiva ningún animadversión contra el ministro, pero a mí esto me parece escandaloso. Tenemos a una autoridad que se salta la valla de lo que dicta el Poder Judicial. O sea, que no tiene respeto ninguno por una orden judicial en un caso tan grave como este. Margarita, el otro tema es buscar justicia y cerrar el capítulo, ¿no? Porque hay gente que dirá, bueno, pues, pero ya condenaron a La Vera, ya condenaron a Vidal Sambento, esto ocurrió hace tanto tiempo, ya, ¿no? Dirán, ok, y incluso hay gente que tristemente interpreta que en la lucha armada frente a Sendero Luminoso, este fue el costo, pues, que hubo que pagar, y yo me revelo a eso, Margarita. Por supuesto, señorita Pamela. No tendría por qué ser así. El costo ha sido bien alto. Lamentablemente han habido muchas muertes. ¿Y de qué naturaleza? Entre ellos estuvo mi esposo, Hugo, destrozando todo un proyecto de vida que nosotros nos habíamos formado para nuestros 4 hijos. Y si él aparece, es justo, pido yo, que él tenga un poquito más de moral y diga, me voy a defender, pero fuera del ministerio, ¿no? Y si se está libre, pues que salga con todas las ganas de decir, sí, soy libre, no tuve la culpa. Claro. Entonces nadie lo va a refutar si es así. Pero si está involucrado en esto, dígame usted, ¿cómo quedo yo? Y sí lo estoy viendo, ¿no? El desparpajo que él tiene de decir que no va a firmar, que usted lo ha visto. Finalmente, sí, entiendo, esa es una espina que tiene usted, porque si tiene la duda de que efectivamente él es uno de los autores en el tema y tiene un cargo político, que nos queda al resto, ¿no es cierto? ¿Qué medidas van a tomar a partir de ahora que tienen conocimiento de que el ministro tiene inmunidad por ser ministro, que no está cumpliendo con los requisitos impuestos por el juzgado? ¿Van a evaluar presentar un recurso, pero adicionalmente van a tener alguna otra medida? ¿Van a tomar alguna otra medida? Nosotros ya estamos haciendo seguimiento al expediente. Está acá en Lima. No olvidemos que hay una sala penal nacional, que es el que tiene a su cargo el juzgamiento de este tipo de crímenes, porque es un crimen de lesa humanidad. Estamos a la espera de que el Ministerio Público, el fiscal superior, se pronuncie respecto a la acusación para que ya se inicie el juicio oral, ¿no? Entonces nosotros estamos preparando con el equipo legal las acciones correspondientes para actuar las pruebas, porque ya en el juicio oral tendremos que actuar las pruebas necesarias para dilucidar la responsabilidad o no del señor Urresti. Finalmente, algo que no quería dejar de mencionar, porque todo esto se origina se indican a tu esposo, a Hugo, como involucrado, colaborador de Sendero Luminoso, y este es el testimonio de un senderista, ¿cierto? Sí. Y en base a este supuesto es que ni siquiera es que ordenan la detención, que era lo correcto en un Estado de Derecho, ¿no? Lo detenemos, es periodista, tomando en consideración eso además, y lo llevamos a un proceso. No, lo mandan a matar. A matar de frente. ¿Y de qué manera, señorita Pamela? Ajá. No conformes con haberle metido la cantidad de balas que le han metido, lo han destrozado de la manera más vil
vil. Fue brutal. Yo he estado ahí. Yo fui a recoger los restos de mi esposo. Lo tuvimos que recoger en Gironis. Inclusive la mano la encontramos bastante lejos del momento donde él había caído. Y lo único que hicimos es que la cosan en el saco del terno con que iba a ser enterrado. Todo esta parte destrozada, todo. Hasta ahorita tengo la ropa, le digo. Hasta ahorita la guardo. Guardo la ropa para que un día, de repente, puedan ver mis nietos cómo fue asesinado su abuelo, ¿no? No con ningún tipo de sed de venganza, nada, sino que yo quiero que se cierre este capítulo que de verdad, en un momento menos pensado, nuevamente resalta y nuevamente me remueve y me sacude, ¿no? Porque ya quiero estar tranquila y que se cierre todo esto. No se trata solamente de hacer justicia, que es lo más importante, sino de reparar. De reparar. De reparar. De eso se trata, doctor. Todo. Yo digo, o sea, a las víctimas de esta guerra, en la que tristemente hubo malos militares que se prestaron a cometer crímenes de lesa humanidad, hay que reparar a las víctimas, a quienes sobreviven precisamente a esas atrocidades. Y eso es condenando y que reciban el castigo que merecen quienes estuvieron involucrados y no encubrirlos en un mal, como ha dicho el propio Abilio, un malentendido espíritu de cuerpo. Claro, señorita, porque fue todo un proyecto de vida que cegaron, ¿no? Dejaron de lado todo. Para mí fue duro enfrentarme a toda esa situación, puesto que yo siempre, desde que me casé, solamente he sido ama de casa. Y a la muerte de él, imagínese todo lo que cambió. Claro. Cambió eternamente. Se trastoca absolutamente todo. Completo, ¿no? Los niños estuvieron en tratamiento psicológico porque casualmente la manera como lo encontramos, ¿no? Claro. ¿Qué edades tenían los pequeños? Este Huguito quedó con 7 años. La otra niña con 10, 12 y 14. La mayor ahorita es una joven que es periodista, trabaja en Caracas, Venezuela. Y la segunda que tiene otra carrera y la tercera también, ¿no? Y el varoncito que me acompaña es Hugo. Dios mediante, ahora en agosto debe de estar recibiéndose de psicólogo. Bueno, lo felicito por el trabajo que ha hecho, porque usted sola y a pesar de esta experiencia tremenda, muy dura, sí, salió adelante con sus hijos, ha hecho un gran trabajo. Sí. Para cerrar, entonces, ¿es incompatible que teniendo un proceso de esta naturaleza, el ministro, y le pido su opinión, el ministro esté en funciones? De acuerdo, y además porque las víctimas lo que buscan es un juicio imparcial. ¿Qué juicio imparcial vamos a tener cuando el titular del Ministerio del Interior está implicado en un proceso judicial de esta naturaleza? Además, nosotros estamos pidiendo que se garantice la seguridad de los familiares y de las víctimas. Pero ¿cómo se va a garantizar esa seguridad cuando quien es el responsable para brindarla es el Ministerio del Interior? Es un buen punto, es cierto. Bien, les agradezco mucho haber estado esta tarde con nosotros y por supuesto seguiremos con atención el caso, porque la vista oral, ¿para cuándo está programada? Estamos a la espera de que el fiscal formalice su acusación y a partir de ahí ya seguro la sala va a fijar. Estamos esperando que en unos 45 días aproximadamente se debe estar resolviendo esta situación. Muy bien. Margarita, gracias por estar con nosotros usted, y compartir señorita Pamela, de verdad, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hacerme presente y pedir un eco muy fuerte, que lo único que quiero es justicia, ¿no? Porque lo desaparecieron a Hugo de la manera más sucia, más cruel, más vil. Muy bien, gracias Margarita. Gracias, señorita Pamela. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa en Más que Noticias y regresamos.